Amén. Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Es la última parte del libro del capítulo 6, uno de los capítulos más largos de los evangelios, es el más largo. Son 11 versículos. Ahí está, dice, al oírlas, dice el subtítulo de esta parte, de este segmento en la Biblia, estos 11 versículos, dice palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna son estas. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes habían de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Versículo 66, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces Jesús dijo a sus 12, a los más íntimos, que son también discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, ¿no te he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es malo. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, era uno de los 12. Los desertores, hermanos, los desertores. ¿Qué es un desertor? Comencemos por ahí. ¿Qué es un desertor? Ahí está la definición. Es alguien que abandona una obligación, una causa que defiende, un grupo con que está comprometido, etc. Ese es un desertor. Alguien quien abandonó su obligación, tenía una obligación y la abandonó. Su causa que defendía la abandonó. Un grupo con que está comprometido lo abandonó. Es alguien quien huye del deber. Es alguien que escapa de sus funciones. Es alguien que mira para atrás y regresa por el dolor que causa seguir adelante. Eso es un desertor. Hay personas, esto es una palabra que se utiliza mucho en el ejército. Viene el jovencito y se mete en el ejército y dice, yo esta me la puedo. Y estando ya en el ejército, dice, olvídese, esto está muy difícil. Y ¡puf! Se escapan. No le llaman escapados o fugitivos, le llaman un desertor. Tenía una obligación, tenía algo que hacer, tenía un compromiso y simplemente en el momento difícil huyó. Los desertores son aquellos soldados que en lo difícil de la batalla deciden huir de la guerra. ¡Wow! ¿No? Cuando la cosa, y no necesariamente en medio de una guerra, hay uno que simplemente están en lo que se le llama el boot camp y en ese momento dice, no, olvídense, esto está muy difícil, hasta aquí los veo. Y son unos desertores y cuando lo agarran, si lo agarran, hay consecuencia de eso también. Es triste que esta verdad que sucede en el mundo secular es algo que sucede en iglesias. Muchos que abandonan sus puestos, sus obligaciones, sus causas, sus compromisos con Dios, no con el hombre, con Dios, porque Dios le da a usted un llamado, un don, y muchas personas se vuelven un desertor, abandonan, uh, se sueltan, uh, ¿qué otras palabras puedo usar? Regresan al mundo dejando la tarea que Dios le dio. Eso es una verdad que sucede, pero cuando es triste porque las luchas y la prueba ponen a prueba al soldado que lo prepara para la guerra. Y es ese momento donde la persona decide renunciar o parar o detenerse o escaparse del compromiso que ya ha asumido.
Lo lindo es que en medio de nuestras luchas y de nuestras pruebas, hermano, y si hay algo que he aprendido y sigo aprendiendo, pero es algo contra mi naturaleza, quiero decir con esto que es algo que nunca voy a dejar de aprender, es que entre más vengan las pruebas, entre más vengan las luchas, entre más duro se ponga, yo he decidido, así como dice la canción, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido acercarme más y más a Dios. En otras palabras, es como que, con que me vas a tirar esa piedra, enemigo, pues más voy a buscar a Dios. Y entre más se me pone difícil, más busco de Dios, más busco de Dios. Cuando asumimos este tipo de mentalidad, de que las pruebas lo que nos van a hacer es acercarnos a Dios, eso va a traer una confusión en el mundo espiritual de Satanás, que va a decir, ¿qué voy a hacer con esta iglesia si le mando la prueba? Y más buscan a Dios, más glorifican a Dios, más exaltan a Dios. ¿Qué tengo? ¿Qué voy a hacer? Hermano, cuando nosotros tenemos esa mentalidad de que la lucha y las pruebas nos acerquen más a Dios, entonces no hay argumento, no hay lucha, no hay prueba. Que Él quiere enviarnos. Porque nuestra actitud, que no es una que la asumimos cuando llega el problema, es una que la asumimos hoy. Es una mentalidad que yo la reseteo ahorita, de decir que las pruebas y las luchas me acerquen más a Dios. Por más que me hayan quemado los frijoles, me voy a acercar más a Dios. Voy a buscar más a Dios. Por más que no me va bien en la finanza, no me va bien en el matrimonio, no me va bien con aquí y allá, más voy a buscar a Dios. Porque entonces, iglesia, ¿cuál será el argumento contra nosotros? ¿Qué va a poder hacer? Más que decir, ¿qué puedo hacer yo con esa iglesia? Es en la presencia de Dios que hay abundancia. Hay abundancia de paz. En la presencia de Dios hay abundancia de gozo, abundancia de claridad. Ahí encontramos el favor y la gracia que necesitamos para salir adelante. Cuando Él nos tira un dardo, una lucha, una prueba, nosotros corremos donde hay abundancia de gracia. Aleluya. Es donde hay abundancia de paz y gozo y calma. Y aquello que sacia nuestra vida. Hermano, es lindo porque las luchas y las pruebas no se van a acabar. Pero aprendamos a que cuando venga la lucha y la prueba, que esto nos empuje. Es como cuando ayunamos y nos da el torzón así de estómago. ¡Ay, ahora sí tengo hambre! Que ese torzón sea un recordatorio. Decir, Señor, así tanto te necesito, Señor. Que cada taquito que me cruce por la mente, ¿cómo no me comí el taquito que dejé en la mesa? Bueno, sea un recordatorio de que tengo que orar y buscarlo, porque quiero más de Él, más que la comida, más que cualquier cosa. Señor, sáciame, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Quiero ser saciado más y más por ti. Y Señor, te he orado esto ya unas 120 veces, pero fíjate que no me siento muy saciado porque todavía tengo hambre por otras cosas carnales. Y eso es ser honesto con Dios. En el versículo 60 dice, dura es esta palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? ¿O quién puede recibirla? Las palabras del Señor no son siempre suaves. Muchos de los seguidores de Jesús reaccionan de una manera negativa ante las enseñanzas de Jesús. Si observamos bien, miramos que fueron los discípulos, no fue el fariseo, no fue el escriba, sino sus discípulos los que dijeron, dura palabra es esta. Pregunta, iglesia, ¿es la palabra dura? ¿Es la palabra dura? Bueno, ¿qué dice Jeremías 23:29? ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Es la palabra dura? La palabra es dura porque nos confronta, iglesia. La palabra es dura porque nos confronta del pecado. Porque Dios, que es soberano en todo y sabe y conoce y nos ve allá en oculto, usa a un hombre para darnos palabra, para decirnos, deja eso no es tuyo, deja ese comportamiento.
deja esa manera de actuar. Entonces nos confronta. Pero iglesia, quiero que algo nos quede claro. Nos confronta no para condenarnos. Por favor, que no se nos pase eso. Sino para que haya un arrepentimiento y recibamos su preciosa gracia. Aleluya. El confrontamiento que nos trae nuestro Señor no es para juzgarnos o condenarnos. Para eso Cristo murió en esa cruz del Calvario. Él me confronta de mi pecado para que yo confiese mi pecado y pueda hallar gracia y favor. Por eso es dura. Es dura porque me confronta. ¿A quién de ustedes le gusta ser confrontado? Para ver. ¿Verdad que no nos gusta ser confrontados? Pero la palabra nos confronta. Confronta lo escondido de nuestro corazón. A Dios no le podemos dar gato por liebre. Al pastor y al hermano engañamos, pero no a Dios. Pero ¿qué ha pasado, hermano? Mire lo que dice el versículo 31 y 32 de ese mismo libro de Jeremías 23. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, cosas bonitas, y no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué pasa? Que porque a nadie le gusta ser confrontado, hay gente que se presta a decir lisonjería, tontería y media, palabras bonitas, palabras que me arrascan la cabecita y me hacen sentir bien bonito. Y dice el Señor, hay un momento. Dice que vienen de parte de mí, pero la verdad, no, yo no los envié. Porque la palabra de Dios nos confronta. Hoy en día sobran los ministerios que no quieren confrontar a las personas, sino que moldean sus enseñanzas, las colocan en tal manera que no quieren ofender a nadie. Entonces se aseguran de que sus palabras no confronten a nadie, porque no quieren incomodar a nadie, porque quieren asegurarse que todos se sientan bonitos. Como que si para eso Dios nos llamó a esta tarea. Como si para eso Dios nos llamó. Dios nos llamó para enseñar todo el consejo completito de la palabra de Dios. Completito. Sin anular ninguno de sus versículos. Por eso yo creo que es importantísimo no solo predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para la gloria de Dios. Amén. Ya Cristo fue condenado por nuestro pecado, ahora recibimos su gracia, su favor inmerecido. Por eso es que Él nos confronta, mas no nos condena. Dios no nos está confrontando para condenarnos, Él nos confronta para bendecirnos y darnos vida eterna. Hermanos, transformación, esta iglesia que usted forma parte, nosotros no nos enfocamos en las fallas de los unos con los otros. Nosotros no nos enfocamos en las fallas de nosotros. Que eso lo haga el diablo. Nosotros nos enfocamos en las virtudes de las personas, para la gloria de Dios. Y sabemos que Dios nos trajo aquí con un propósito. Amén. Sin duda alguna que a nadie le gusta ser confrontado, pero la confrontación es necesaria. ¿Es que acaso, si yo veo a mi hijo yendo por un mal camino, no lo voy a confrontar? No lo voy a confrontar al pibe porque para no ofenderlo. No quiero que mi hijito se sienta mal. Siga, vaya usted, siga. ¿Es que acaso le estaría yo mostrando amor a mi hijo? Viendo lo que se está descarrileando y yo no hacer nada. No, yo lo confronto, pero no para matarle la estima al muchacho y para decirle lo torpe que es, sino para mostrarle la gracia y un mejor camino en Cristo Jesús.
Lamentablemente el problema es que muchos confrontan, pero lo hacen mal, lo hacen para condenar y para ellos sentirse mayores y más santurrones. Eso no puede ser así. Luego el versículo 61 y el versículo 62. ¿Qué dice el versículo 61? Les ofende mi enseñanza. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: oh, lo estoy ofendiendo, muchachos. ¿No le está gustando mucho lo que le está diciendo? Algo así dice, ¿no? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir estando donde estaba primero, entonces se te va a botar aquí la mente, ¿no? Note que la queja no venía ni de los fariseos ni de los escribas, venía de sus discípulos. Y la pregunta es esta, porque dice, ¿esto ofende? Y la pregunta que yo le hago, ¿cómo usted reacciona cuando es confrontado con la palabra de Dios? ¿Cómo usted reacciona cuando es confrontado con la palabra de Dios? O usted va a salirme como aquel hermanito que me dijo, ya mi esposa le fue con el chisme. Es que ya le tuvo que contar, yo sé que le llamó esta mañana, es que ya le fue con el chisme. Ay, vieja, que no te puedes callar. Y uno ni pendiente. ¿Cómo usted reacciona cuando es confrontado? ¿Con humildad? ¿Con templanza? En otra palabra, dominio propio. ¿O usted pronto saca sus garras y se defiende? ¡Guau! ¿O usted responde con un espíritu de aprendizaje? Decir, bueno, pues estoy mal quizás y necesito enderezarme. Mire lo que pasó en Hechos 7:54. Oyendo estas palabras, se enfurecían en sus corazones hasta el punto de crujir los dientes contra él. ¡Wow! Oyendo las palabras del Señor. ¡Uy! Que este que sabe de esto. En sus corazones. Y crujían por dentro sus dientes. ¿Esa es su respuesta cuando usted es confrontado con la palabra de Dios? ¿Así usted reacciona cuando es confrontado con la palabra de Dios? Es muy triste que hay muchos pastores y maestros que no quieren ofender a personas. Escogen sus temas para no ofender a nadie con el fin de tenerlos contentos, motivados, entretenidos y que se sientan bien, con ese fin. ¿Están contentos? ¿Están motivados? ¿Están entretenidos? ¿Se sienten bien? Ya no saben qué responder, ¿no? Hermanos, la iglesia no es una corte, ni yo soy el juez, donde se viene a condenar a nadie. La iglesia es un hospital, donde las personas son confrontadas de su mal para luego administrarle la cura a Cristo Jesús y su preciosa gracia que nos restaura. Eso es la iglesia. La iglesia no es una corte y este no es un martillo, este es mi agua que yo vengo a condenar a la gente con la palabra de Dios. Vengo a declarar lo que la palabra de Dios dice. Y si eso lo confronta a usted, tenga un corazón humilde y sencillo para recibir la palabra de Dios. El versículo 63 dice el espíritu versus la carne. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor no vino a condenar al mundo, sus palabras son vida, ahí como lo dice, sus palabras son vida, pero su fin es darnos vida. El mensaje de Dios sí puede ser confrontativo, pero su fin es darnos vida. No es fácil recibir una confrontación al momento, pero sepamos que sus palabras son de bien y no de mal. Sus palabras nos dan sentido, dirección, paz, gozo y fuerza. Eso es lo que hace su palabra. Son vida. Son vida, nos dan propósito, nos dan fuerza, nos dan claridad, nos dan sabiduría y un sentido
Esas son las palabras del Señor. Que a lo muerto le da vida, porque su palabra es vida. Versículo 64, porque el tiempo nos avanza. ¿Qué dice el versículo 64? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. A Jesús no le sorprendió la incredulidad de ellos, ni tampoco las motivaciones por las cuales ellos lo seguían a él. No porque alguien está en la iglesia, esto significa que esta persona está creyendo a la palabra. No nos confundamos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esta persona está recibiendo, o que esta persona esté recibiendo la palabra. Muchos vienen a la iglesia con sus propias agendas y sus propios planes. Judas Iscariote era uno de ellos. Un hombre que tenía su agenda y no quisiera meterme en la vida de él porque nos tiraría, no. Pero él vino ante Jesús con su propia agenda y con sus propios planes. Pero al ver que la cosa no le salía como él quería, ¿qué hizo? Decidió entregarlo por unas cuantas monedas de plata. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todos los que le llaman Señor, Señor. Hermano, esto es algo bien profundo entre usted y Dios. ¿Por qué usted sigue a Dios? ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Por qué usted hace lo que hace para Dios? ¿Tiene su agenda propia? ¿Es para su vanagloria? ¿Es para su ego? ¿Es porque quiere alcanzar algo? ¿O porque quiere sacar algo de eso? ¿Por qué seguimos a Dios? Este hombre, aunque caminó con el Señor Jesús, podemos ver que nunca realmente creyó. Una cosa es decir yo creo, pero otra cosa es vivir como que si yo estoy creyendo. Una cosa es decir yo creo, oh sí, yo creo. Pero otra cosa es que yo viva como que si realmente estoy creyendo. Esa es otra cosa totalmente diferente. Versículos 66 y 67. Muchos volverán atrás. Muchos fueron desertados. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces Jesús dice a los 12, ¿quiere acaso iros también vosotros? Muchos empezaron a decir, no, esto está muy duro. Esto no va para ningún lado. Yo para ahorita yo pensaba que iba a tener 3 carros, la casa pagada, iba a tener esto, que iba a tomar 5 vacaciones. No, esto no está funcionando. Esto de iglesia como que de irme mejor me está yendo peor. No. Y muchos lo dejaron. ¿Por qué? Porque dijeron, palabra dura es esta. Y muchos desistieron. Muchos volvieron atrás. Son muchos los que comienzan, pero son mucho más los que se vuelven atrás. Wow, ¿no es cierto? Son muchos los que comienzan. Hermanos, si estamos aquí esta noche, démosle gracias a Dios, que ha sido solo la misericordia de Dios. Pues yo no sé usted, pero en mi caminar con el Señor, yo he tirado la toalla unas 2, 3 veces, porque simplemente no hacía sentido ir a la iglesia y servir a un Dios, que como que no le importaba para nada mis problemas. Pero por la misericordia de Dios es que estamos aquí. La misericordia y solo la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque así como estos, muchos han vuelto atrás. Muchos no quieren ser confrontados, prefieren seguir en sus pecados en vez de arrepentirse y recibir la gracia de Dios. Un ejemplo de esto es el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? A quien Jesús confrontó y le dijo, sí, ve y vende todo lo que tienes. Ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué pasó? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¡Wow! La palabra lo confrontó. O si quieres seguirme, o si me amas, ve y vende todo lo que tienes. ¿Qué pasó? Se afligió hasta el punto de ponerse triste y irse
porque tenía muchos bienes. Hermano, a todo nivel y en toda época de nuestro caminar con el Señor, escúcheme bien, a todo nivel y a toda época con nuestro caminar con el Señor nos va a confrontar. Hoy nos confronta con algo sencillito, pero como pasa el tiempo, el Señor nos va a confrontar más y más y más. Una y otra vez el Señor te va a confrontar, iglesia. Si no fuera así, algo estuviese mal. Y usted dice, Pastor Omar, ¿qué va a confrontar? Bueno, aquí traigo una pequeña lista. Va a confrontar tu carácter, tu mal genio, tus mentiras, tu pereza, tu falta de disciplina, tu lengua, tu mal comportamiento, tu amor por las cosas del mundo. ¿Sigo? El Señor nos va a confrontar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ignorarlo? Como hicieron unas personas. ¿Ignorar la voz de Dios? Ah, no, eso era para mí. Yo tomo lo bueno. Yo tomo lo que me gustó. Pero el confrontar, no, ese sí, no. Mi carácter, no, yo no tengo ningún problema con el carácter. ¿Cuál es tu problema? No, nada, yo solo decía. Es interesante porque luego de esto le dice en el siguiente versículo, ¿acaso ustedes también quieren irse? Ustedes también lo ofendí, ustedes también quieren irse. Pero no es la primera ni la última vez que el Señor confronta, porque el Evangelio de Dios confronta. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículos 68 y versículo 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí dice dos cosas bien importantes. ¿A quién iremos? Es como que Él está diciendo, Señor, ¿a dónde vamos a encontrar este gran amor que tú nos tienes? ¿Quién me va a amar, Señor? ¿Quién me va a amar más que tú, Señor? ¿Mi esposa? ¿Mis padres? Sería insultar a Dios, ¿sabe usted eso? ¿Quién me puede amar como tú, Señor? ¿A dónde puedo ir, Señor? Que me amen de la manera que tú me has amado. ¿A dónde voy, Señor? Espero yo, iglesia, que lleguemos a esa revelación de decir, ¿a dónde puedo ir en este mundo? ¿Con quién puedo ir que me ame como Él me ame? Pero esta respuesta, esta pregunta, ¿a quién iremos? Es el resultado de conocerlo y creer quién es Dios. Solo alguien puede hacerse esta pregunta, alguien que ha creído y conocido en Dios, alguien que tiene una relación con Cristo Jesús, puede decir, porque si usted no lo conoce, usted no sabe de qué amor está hablando. Pero cuando usted lo conoce personalmente y usted sabe de su amor, usted puede decir, Señor, ¿a dónde voy? ¿Para dónde voy? Si este gran amor solo tú me lo puedes dar, Señor. La verdadera confrontación tiene como fin el bien de la persona que está siendo confrontada. Ese es el fin. El bien de la persona. No el mal, no juzgarlo, mucho menos condenarlo, ¿verdad? El fin de la confrontación es la edificación. No seguimos a Jesús por lo que Él nos puede dar, lo seguimos por quien Él es. Y terminamos con el versículo 70 y 71 de Judas. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo, el mal. ¿No en sí es el diablo? Hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era de quien iba a entregarlo, ¿verdad? Era uno de los 12. Él mismo escoge. Es interesante que él dice, ¿no los escogí yo a todos ustedes? Claro que los escogió. Él nos llama, Él nos escoge. Y Él mismo sabe que uno de ellos le iba a entregar. Pero aún así, Dios lo amó, le mostró gracia, le mostró amor y misericordia. Aún así, sabiendo el corazón de esta persona, Dios no lo trató indiferente para nada, sino que lo amó y lo aceptó tal como era. Algo que debemos de nosotros hacer. Porque un discípulo ama las enseñanzas de Jesús, cree las enseñanzas de Jesús y vive
las enseñanzas de Jesús. Las vive, las cree y las recibe. Un discípulo no deserta ante las exigencias de Jesús. Cuando te dice de ese pecado, cuando te habla de un pecado en específico. Un discípulo no deserta ante las luchas en el camino con nuestro Señor Jesucristo, sino se mantiene firme. Un discípulo. Yo le puse esta enseñanza, los desertadores. ¿Por qué? Porque hay muchos que cuando son confrontados con la palabra de Dios, lamentablemente, hermano, el problema con esto es que muchos son confrontados, pero son confrontados erróneamente. Los confrontan para condenación y manipulación, y no para la edificación de ellos. Pero cuando son confrontados de la manera correcta, aún así, porque no es secreto que nuestro Señor Jesús los confrontaba, no para condenarlos, porque Él no vino a condenar, Él lo dijo. Pero aún así va a haber gente que va a decidir por mejor irse, que quedarse y ser confrontado. ¿Por qué? Porque es tanto el amor a su pecado, a su lujuria, lascivia, mentira, engaño, lo que sea, que prefieren irse que recibir la gracia de Dios para seguir sus vidas. Pero hermanos, esto no solo se aplica para ellos, sino se aplica para cualquier cristiano que va caminando en la vida. Porque hoy y mañana el Señor una y otra vez nos va a confrontar. Nos va a confrontar. Haga su devocional. Estudie la palabra de Dios. Lea la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios lo va a confrontar. Y ahí usted va a decir cuál va a ser su postura delante de eso. Amén. Ahí donde está, si se pone de pies y oramos al Señor.